No es que el gobierno de Néstor Kirchner y los de Cristina Fernández sean simpáticos para la embajada, pero de ninguna manera hay una intención de profundizar diferencias, al revés. Porque cuando acude el Grupo Clarín, la plana mayor del Grupo Clarín o de La Nación, a la embajada argentina, es la propia embajada la que relativiza, ¿verdad?, las afirmaciones drásticas que tienen sus visitantes. Como diciendo, verdaderamente nosotros no vemos que el gobierno argentino esté amenazando, por ejemplo, la libertad de expresión, como nos dicen estos testimonios. Yo diría que en los países donde Estados Unidos tiene una actitud más agresiva, Venezuela, Ecuador y Bolivia fundamentalmente, allí opera en conjunto con algunas ONGs importantes de esos países para debilitar a los gobiernos. Incluso con partidos de la oposición a esos gobiernos y también con empresarios mediáticos. Yo diría que ahí hay una especie de... una articulación con esos tres actores. Muchos venezolanos han contribuido con la defensa de tus derechos políticos. Si tú también quieres contribuir, envía el mensaje Súmate al 1515 desde cualquier celular o llama al 0900-900-SUMA. Cada llamada sumará 1000 bolívares a los esfuerzos que realizamos por todos los venezolanos. Mejor que martillar es llamar. La embajada estadounidense, por ejemplo, en Venezuela, en Caracas, documenta la cesión de fondos hacia algunas ONGs que son claramente antichavistas, digamos. Eso formó parte, por ejemplo, en el caso venezolano, de grandes discusiones públicas, de denuncias del gobierno de Hugo Chávez contra algunas ONGs a las que acusaba de destituyentes. Yo presumo que hay delitos contra la nación, conspiración contra la República y además creo que esto se acerca a la traición a la patria. Unos venezolanos que andan buscando apoyo allá en Washington para generar todo esto, pues. Nos preguntábamos nosotros, por ejemplo, de dónde sacó Súmate para comprar tantas computadoras portátiles para el día que comenzó la recolección de firmas, que había una nuevecita en cada sitio de recolección. De aquí salió la plata, de Washington. En el año 2004, esta organización Súmate venezolana es una organización que recibe fondos de Estados Unidos. Algunos congresistas, miembros, digamos, del oficialismo en Venezuela, denuncian que esos fondos provienen de la CIA y se produce un escándalo. El juicio contra Súmate pretende criminalizar la participación ciudadana democrática garantizada en la Constitución de Venezuela. Una persecución a un ente como Súmate, que lo que busca es promover la democracia. Esta organización Súmate tenía una vinculación muy directa con las fuerzas de oposición al gobierno de Chávez, de modo que digamos, el cherché la femme, digamos, seguir la ruta del dinero, del subsidio que recibe la organización Súmate por parte de los Estados Unidos, sospechadamente de la CIA, y la organización de actividades, por ejemplo, de elecciones internas dentro de los partidos de oposición para justamente desplazar electoralmente, esta vez, no como 2 años antes por el golpe de Estado del presidente Chávez, causa mucha sensibilidad. El propio gobierno estadounidense reconoce que ese dinero salió de Estados Unidos. Los Wikileaks demostraron que el gobierno de Estados Unidos había enviado a Súmate $300.000 de una partida del Ministerio de Salud. El daño a la imagen de Chávez estaba hecho. They're the faces of evil, deadly threats to America, but what fuels their hate? The Venezuelan president has become more dangerous to the U.S. than Fidel Castro ever was. Acá hay un tema político atrás, con algunas organizaciones que ya se identificaron. Organizaciones chavistas en la Argentina. The Latin American strongman. There is such a thing as a killer clown, and he may be it in Latin America today. Hugo Chavez is a dictator. These rogue dictators like Chavez. If you said, do you hate Hugo Chavez or Fidel Castro, I'd say, I hate those guys. Chavez has a very poor human rights record. The Bush administration has compared him to Hitler.
¿Qué tal? Buenas tardes. Chávez anuncia una guerra en Sudamérica. Saluda satisfecho tras el triunfo que le puede perpetuar en el poder. Los efectos que ha causado la prensa en la opinión pública española con respecto a lo que está ocurriendo en este momento en Latinoamérica son absolutamente devastadores. O sea, ha llegado un momento en que cualquier conversación sobre Latinoamérica se está volviendo prácticamente imposible si se intenta realizar con algún amigo, o con algún colega o algún compañero que sea lector habitual del país o que esté o que no tenga otra fuente de información que los telediarios. Chávez ha ordenado el cierre definitivo del canal Radio Caracas Televisión. ¿Qué es lo que nos encontramos en relación a Hugo Chávez con los medios de comunicación en España? Nos encontramos siempre un personaje desfigurado, un personaje caricaturizado, un personaje calificado de radical, de desfasado, de caudillo. Todo lo que acompaña a la denominación o al comportamiento de esa persona es negativo. Es una forma de criminalización. Un titular del País decía: Chávez contra todos. Una figura individual que se opone a la mayoría. Hay un mecanismo psicológico y es que, en general, tendemos a identificarnos con la mayoría. El embajador español en Venezuela en 2002 apoyó el golpe. Años después, durante una cumbre iberoamericana, Chávez se lo recordaría al rey de España. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, un momentín, exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Después de lo de ¿por qué no te callas?, famoso, el periódico País, yo escribí largo sobre eso, hubo una edición del domingo donde era impresionante cómo, quiero recordar que en 3 de los artículos de las noticias de portada se hacía alusión a Chávez, por supuesto negativa, y luego dentro se volvía a hacer en las secciones de Nacional, de Internacional, de Economía, de Opinión y hasta en el especial del domingo, ¿no? Es decir, era un ejemplo impresionante, ¿no?, de cómo había toda una coordinación de todas las secciones, es decir, cómo verdaderamente había alguien arriba en la cúpula de un medio, en este caso el diario El País, diciendo fuego a discreción contra Chávez, ¿no? Un término peyorativo que es el de populista, en el que nadie sabría decir muy bien qué es, pero es algo muy malo. Algún editorial del País ha llamado populismo a gastarse el dinero del petróleo en sanidad y en educación. Pero es que claro, si eso es populismo, yo creí que eso era el estado del bienestar sueco. Bueno, pues no, es que resulta que eso, cuando lo hace Chávez, no es el estado del bienestar sueco, sino que es populismo. El proyecto del presidente es que solo quede una voz, la suya. Existe como el mito fabricado desde fuera de que el presidente Chávez tiene un dominio y un control de todos los medios de comunicación. Y el presidente Chávez ha ganado elecciones con un respaldo electoral de más del 60%, teniendo en contra a la práctica totalidad de los medios de comunicación. Embajadas y medios en una cruzada común. La estrategia del ex embajador norteamericano Charles Shapiro siguió dando sus frutos.